Bienvenidos a nuestro segundo podcast de Acción Positiva, un espacio de entretenimiento, educación, formación y mucho más en el ámbito del liderazgo. El día de hoy nos gustaría volver a centrarnos en el cine, porque el cine es algo maravilloso. No solo te entretiene, te hace reír, te hace llorar, te despeja la mente en tus días aburridos o incluso en tus días malos, sino que también nos refleja las problemáticas actuales, la realidad y las consecuencias que generará si no hacemos algo al respecto. Actualmente vivimos en una sociedad de consumo, de egoísmo, incluso hay personas que ya consideran la situación actual por perdida. Sin embargo, y afortunadamente, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocidos como ODS, cuyo fin se podría resumir en la solidaridad y el bien común. Una de las problemáticas que buscan resolver las ODS es el calentamiento global, que a pesar de que expresidentes de grandes naciones nieguen su existencia, pues nos queda claro que sí existe. La verdad es que no todos tenemos una visión de cómo puede llegar a ser nuestro planeta si seguimos con nuestros malos hábitos, y yo considero que a veces por eso es que no actuamos. Sin embargo, y por fortuna, está el cine, y en especial Roland Emmerich, un director alemán de cine que nos plasmó en el 2004 que si seguíamos con nuestros comportamientos así como estábamos, el calentamiento global se convertiría en una realidad, y una realidad muy cercana, la cual provocaría varios desastres naturales mundiales. Pero esta no es solo la única película que nos demuestra o que nos toca el tema del calentamiento global y la necesidad de actuar. Pues también podemos citar a la película Interestelar o incluso a Wall-E. Estas son películas que se centran en el maltrato que le damos a nuestro planeta y por ende llegamos a su destrucción. Al igual que las películas, varias estrellas de Hollywood han intentado impactar en nuestra sociedad. Un claro ejemplo de esto es Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes han donado millones de dólares en Global Action for Children y Médicos Sin Fronteras. Otra estrella muy sonada es Matt Damon, quien fundó una organización que ayuda a los más de 700 millones de personas actuales que no pueden acceder al agua potable. Por otra parte, Leonardo DiCaprio se le considera un adicto al cambio social, pero sobre todo a la ecología y el medio ambiente. Él le dio vida a la Fundación Leonardo DiCaprio, quien colabora con el Fondo Mundial para la Pobreza, con Océanos Prístinos de National Geographic, Oceans 5 y el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales. Bueno, Alejandro, muy interesante tu punto y a mí me gustaría hablar, vamos a tocar las ODS, la estamos tocando las ODS, y la ODS número 7 habla de energías asequibles y no contaminantes. Entonces me acordé de la película de Monster Inc., que al principio, para conseguir su energía, asustaban a los niños y la energía se conseguía mediante el grito del niño. Entonces, mientras más hacías asustar al niño, el niño más gritaba y mayor energía tenían. Entonces, bueno, sucede toda la trama de Monster Inc., que si Randall, etc, etc, etc. Y al final se dan cuenta que lo que necesitan no es un grito como tal, simplemente es la energía de los niños. Entonces, como que cambiaron el chip, buscaron una forma de una energía que no fuera tan traumática para los niños y fue cuando los empezaron a hacer reír y se dieron cuenta que tenía exactamente el mismo efecto, igual conseguían energía, igual era sustentable y yo creo que eso lo podemos traspasar a la realidad porque estamos tan enfocados en que la energía tiene que ser por hidrocarburos, no sé mucho de energía, palabras energéticas, pero, o sea, estamos acostumbrados a lo que se nos ha dicho desde siempre y no pensamos más adelante. Incluso, aunque ya existen las energías renovables en todo el mundo, México o en sí Latinoamérica es de los pocos lugares en el que casi no tienen reconocimiento y creo que tienen un impacto muy importante, positivo, y gracias a no querer pensar fuera de la cajita, no ha podido llevarse a cabo, pero son proyectazos que sin duda mejorarían mucho el medio ambiente y, pues, nuestra vida cotidiana. Sí, como tú dices, hace poquito tuvimos aquí a Mike Wazowski para confirmarnos la información,
que luego saldrá su entrevista en otro capítulo, pero es como dice Dani, aunque sea una película infantil, lo que muestra es justo el pensamiento como lateral y como el liderazgo de los propios monstruos de Sol y de Mike para mostrar que hay otras opciones. O sea, que a lo mejor al principio no es como lo que buscamos o lo que estamos acostumbrados, pero en que incluso puede ser mejor a lo que tenemos actualmente. Y pues bueno, ya que pusimos este pequeño ejemplo, mi compañero Ulises nos trae una película súper interesante que justo está atrás de él, de la que vamos a comentar sobre varios puntos bastante interesantes. Vamos contigo. Sí, ahora para hablar un poquito del punto 10 de las ODS, que es el de reducción de las desigualdades, hay un director, que Bong Joon-ho, que articuló muy bien el problema de las desigualdades en su película de 2019, Parásitos, en el que se muestra el contraste entre una familia muy rica en Corea del Sur y una familia muy pobre. Y quería hablar específicamente de dos escenas en las que se muestra muy bien el problema. La primera es a lo largo de la película, hay un punto en el que cae una lluvia muy, muy, muy fuerte. Me hace cuenta que la familia rica está como en la cima de la colina, la familia pobre está hasta abajo. Y para la familia rica, la lluvia significa un día al día siguiente que va a ser despejado y es perfecto porque van a tener el cumpleaños de su hijo pequeño, ¿no? Pero para la familia pobre significó que su casa se inundó y tuvieron que ir corriendo a salvar todo lo que pudieron. Y ese día tuvieron que quedarse en un refugio en un estadio que hizo el gobierno porque perdieron casi todo. Y otro punto importante y que nos ayuda mucho el lenguaje visual a la hora de explicar los problemas y desmitificar diferentes situaciones sobre la desigualdad es en la escena final de la película, sin hacer mucho spoiler. El hijo de la familia pobre, después de que su papá se queda atrapado en la casa de los ricos, hay un como búnker subterráneo y se queda atrapado en ella. Y el hijo quiere, pues, ir a salvar a su padre, ¿no? Porque está ahí atrapado. Y para eso se ve como él está estudiando y se imagina cómo poco a poco va subiendo, ya saben, estudia, va a la universidad y poco a poco va escalando la jerarquía laboral y consigue suficiente dinero y llega a la casa y de repente la compra y ve a su padre y lo salva. Y yo creo que si hubiera sido Hollywood, pues ahí se queda, ¿no? Pero el director hace algo muy importante y de repente vuelve al niño soñando y se da cuenta de que es eso, un sueño, y que la mayoría de las personas no tienen esa capacidad de movilidad social. Y yo creo que es importante hablar de estos temas porque si queremos resolver el problema, primero tenemos que quitarnos todos estos mitos que tenemos sobre las desigualdades. Sí, claro, o sea, se me hace bastante interesante lo que hablas y hablando, volviendo un poco a la escena de la lluvia que mencionas, al día siguiente también refleja las cosas bastante interesantes que pasan, que es como los papás invitan a la familia pobre a, a, pasar el día porque para ellos es un día feliz, pero también te muestran como la cruda realidad que es para muchísimas personas que están en el refugio, de que perdieron todo y entonces para ellos es como, pues no hay nada que celebrar, pero pues son nuestros jefes, así que pues tenemos que ir. Y lo de la desigualdad y la movilidad social creo que es algo bastante importante que tocas, porque el cine muchas veces, así como algunas obras, nos reflejan que con trabajo duro todo va a ser posible, sobre todo las películas de Disney, que siempre se busca el y vivieron felices para siempre. Pero creo que algo importante en temas de liderazgo que tuvo el director y en temas de lo que hace interesante la película es que te muestra que la realidad es mucho más cruda de lo que creemos y de que si no hay un cambio abismal, un cambio nacional, internacional de estos tipos de problemas, pues realmente no vamos a llegar a un lado en sí, sino que todo se va a quedar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengas el intelecto, si no se te abren las oportunidades, si no puedes pagar las escuelas, si no puedes estar en el momento correcto, que a veces es cuestión de suerte, no vas a alcanzar lo que tú deseas y vas a seguir, pues en este caso, en el mismo sótano del que empezaste, como inicia la película. Así inicia y así termina y es por algo, porque te dice, pues de aquí no vas a salir por más que tú quieras hacerlo. No sé qué opinen tú, Beida. De hecho, hablando un poco como de una escena que me quedó como muy grabada,
es cuando la familia, o sea, bueno, de los pobres que están pues abajo de una mesa escondidos y escuchan a los ricos hablando de ellos, o sea, como dicen, o sea, es una como frase que siento que hasta impacta muchísimo en los objetivos de desarrollo o sea, sí, sustentable porque, o sea, esa frase involucra todo, o sea, ya porque te digan que hueles a pobre, o sea, ahí nos damos cuenta que, a ver, o sea, sí hay que acabar con la pobreza, o sea, con o sea, el hambre cero, la igualdad, la educación de calidad, porque eso también marca muchísimo que sí, una educación de calidad no es solo estar en una escuela privada, o sea, una educación de calidad se ve en muchísimas más cosas. Y pues que te digan, o sea, ¿cómo es un olor a pobre? O sea, ¿qué marca que tengas el olor de pobre, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasaste a ser más que otra persona? O sea, es como mucha la parte de reducción de desigualdades y pues más también como ver también, sí que esta familia tiene muchas carencias, pero pues que aquí también entra muchísimo esto de agua limpia, saneamiento, o sea, siento que esa frase involucra muchísimo de los objetivos que de hecho estábamos viendo. Hablando de todas esas películas, creo que son testimonio del poder del cine en la que por una parte te pueden abrir los ojos y pueden golpearte muy duro y por otra pueden seguir repitiendo la misma historia. Y esta Dani trae una de esas películas que te abren los ojos. Es una película muy bonita, es una película sumamente reflexiva y tenemos el póster acá atrás, se llama Talentos Oscuros, digo, Talentos Secretos, y toca temas muy importantes. Uno es la inequidad o la desigualdad entre hombres y mujeres y el otro es la discriminación interracial. Bueno, les platico un poquito de la película. La película fue dirigida por Theodore Melfi y se trata de unas matemáticas afroamericanas, de descendencia afroamericana. Eran tres. Las protagonistas son Taraji Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe. Las hemos visto en incontables películas, todas muy buenas. Pero bueno, ellas trabajaban para la NASA y obviamente las descreditaban mucho porque eran matemáticas, eran mujeres y aparte eran afroamericanas. Y bueno, después de un arduo trabajo, Olivia Spencer, Octavia Spencer, es como la jefa de ellas y empiezan a desarrollar un algoritmo para la NASA. Ellas trabajaban para la NASA. Pero haz de cuenta que a ellas las aislaron en una oficina para tenerlas entretenidas porque los demás creían que no tenían nada que hacer ahí. Y entonces ellas solitas empezaron a trabajar, empezaron a diseñar algoritmos hasta que dieron con uno y pudieron mandar un cohete, me parece, al espacio, porque te comento que trabajaban para la NASA y realmente, aparte de su aporte en lo astrofísico, después del gran impacto que tuvieron ellas en la comunidad matemática, de ingeniería incluso, y por supuesto que en la NASA, se dedicaron a ser defensoras de los derechos de las personas afroamericanas, no solamente de mujeres. Entonces, aparte de aclarar o de abordar puntos importantísimos y vitales, no se quedaron ahí y quisieron trascender más y fueron muy buenas líderes las tres. O sea, de hecho, si puedes buscar su historia, en la vida real es Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que son las tres matemáticas y fueron pro de los derechos de las personas afroamericanas. O sea, realmente creo que son o fueron unas líderes extraordinarias. Sí, digo, sé que la película sucede en los años 60, pero todos esos problemas de desigualdad racial y desigualdad de los sexos, pues todavía sigue presente, ¿no? Y todavía tenemos pues, un montón de camino por recorrer. Y pues a pesar del avance que se ha hecho, pues, los objetivos de la ONU son para 2030 y pues tenemos que seguir todavía ese camino, porque creo que todavía nos falta bastante para llegar, pero pues, son ejemplos que son importantes y dan los pasos agigantados hacia el progreso que algún día esperamos ver. Sí, y justo eso me llamó la atención ahorita que dijiste de los pasos agigantados.
Estamos hablando que eso sucedió en el año 1960. La mentalidad tan futurista y tan progresiva que ya tenían ellas en los años 60, 70, 80, tal vez. Bueno, a la fecha sigue existiendo, ¿no? Que pues no, muchas personas siguen como con la mentalidad de que las mujeres son amas de casa, no profesionistas. Y ellas destacaron en un área que era prácticamente dominada por los hombres y se podría decir que hicieron algo que ninguno de los ingenieros que estaban ahí pudo hacerlo. Entonces, más allá de sus capacidades laborales, lo que tenían dentro y su mentalidad te hablaba de como si vivieran ahorita, ¿no? En el 2021 y realmente eso fue en el 1960. Entonces, creo que siempre hay personas que nacen con una mentalidad diferente a la de su época y eso es la que las hace destacar. Bueno, y ya que estamos abordando temas interraciales y equidad entre países, Carlos tiene una película muy buena que vale la pena que le demos réplica. Entonces, ilumínanos, Carlos. Netflix no nos está patrocinando, pero sale en Netflix, véanla. Se llama Beast of No Nation. Y aquí lo que también hicimos un poco para hacer la dinámica diferente es que 3 de nosotros vimos la película, sin embargo, nuestra compañera Vida le pedimos que no la viera para ver cómo reacciona ante las diferentes problemáticas que vemos. Beast of No Nation es una película que se hizo con el fin de ver cómo los niños guerrilleros ven todo esto. La historia comienza con Agu, que es un niño de 8 años, como cualquier otro niño, vive en un país muy pobre. Él vive en África, no me acuerdo exactamente la región, pero tiene una tele que no le funciona bien y él juega a que es presentador y todo eso, que es como la parte de la infancia en la que desarrollan más su imaginación. Y vemos cómo todo eso le es arrebatado por los guerrilleros, porque matan a su papá, matan a su familia, las únicas que sobreviven son su mamá, y entonces él tiene que salir huyendo para que no lo maten y se encuentra con otro ejército de guerrilleros que es la FND, que está a cargo del comandante de Dada Godblood, y entonces te muestran cómo es el viaje y cómo se va convirtiendo de un niño inocente a pues un guerrillero y a un soldado. Hay monólogos súper fuertes que da, por ejemplo, la primera vez que él mata a alguien, que lo obligan para que no lo maten a él, mata a una persona con un machete y hace un monólogo interno que dice: Dios, acabo de matar a alguien, sé que es el peor pecado del mundo, pero también sé que es lo que tengo que hacer ahorita. Y te meten muy fuerte en esto. Es una película súper tensa porque te muestran el abuso del poder del comandante que mete niños a una guerra que simplemente es para que él adquiera poder porque él lo quiere, sin ningún otro fin, que te venden un discurso de que no están de acuerdo, que se están pisoteando y están escupiendo en la Constitución y en sus derechos, pero al fin es un discurso que él usa para incitar a la gente. Pero hay niños que los reclutan porque pues escaparon de la guerra y pues se reclutan o los matan, como es el caso de Agu, o hay otros en los que pues simplemente es un modo de vida porque están en países tan pobres que no tienen otra manera de subsistir más que uniéndose al ejército, ejército rebelde más bien, y creo que es una realidad muy cruda y creo que también hace un poco contraste como por ejemplo la pobreza que vemos en Parasite, cómo es que se manejan esos dos contrastes y cómo es que los directores manejan esto, cómo es que tuvieron que tener una visión bastante amplia para, digamos, plasmarlo, porque es una verdad incómoda, justo lo que decía Ulises. El cine es algo maravilloso a mi parecer, porque hay de dos, o te, o te aprieta más la venda que tenemos en los ojos, o te la quita, pero tenemos que tener la intención de quitárnosla, porque este tipo de películas luego no se promocionan mucho. Esta no salió en cines, por ejemplo, y pues es una película que es tan incómoda que muchos no los quieren ver, porque se trata de un niño, pero yo creo que pues tenemos que, a la hora de la ODS, que ver la paz y todo esto, tenemos que ver cómo es la situación global para saber cómo enfrentarla y cómo hacerla poco a poco individual. No sé qué opinen ustedes. Pues, por ejemplo, o sea, como dices, aquí le dan un poder a un niño, o sea, bueno, a los niños que reclutan y, o sea, sí, el poder tiene de dos, o sea,
o usas el poder para hacer un bien o usas el poder para hacer un mal. Es tristísimo que aquí, pues obviamente lo hayan tenido que utilizar para hacer un mal que al final iba a ser un bien, que sería el salvarse a sí mismos. Que pues no sé, o sea, yo creo que está un poco contradictorio porque ni estás haciendo un bien realmente y, o sea, sí estás haciendo un mal, pero pues tampoco puedes decidir entre salvarte, salvar a alguien más, porque salvas a alguien más, pero al final tú también vas a morir y ese alguien más que salvaste también va a morir. Entonces, pues mmm, está, o sea, debe de estar muy buena la película. Yo creo que igual es eh, um, para ponerte a pensar, a considerar que sí, por ejemplo, hay, como lo habíamos comentado, hay, por ejemplo, liderazgo para, o sea, se necesita poder para ser un líder, pero se necesita saber cómo manejar ese poder para hacer el bien para los demás, para ti, para que haya un bien común, porque eso es lo que se busca. No necesariamente usar el poder como mucha gente lo hace, tal vez no matando literalmente, pero, o sea, hay gente que lo utiliza para hacer mal, para sacar ventaja, y pues, o sea, al final son acciones que no le hacen bien más que a la persona que tal vez está haciendo el mal uso del poder. Sí, lo que dices es interesante y justo del poder. Ahorita voy a hablar de un personaje que ejerce mal el poder, que es el comandante que es Dada Godblood. Pero antes de pasar a eso, me gustaría saber qué opinas tú, Dani, de todo esto, de que, o sea, cómo viste tú la película y cuál es tu crítica hacia ello, o sea, qué te pareció esto y esto que estamos comentando. O sea, fue una película, como dices, o sea, fue como tan fuerte o tocó temas fibras tan sensibles que llega un momento en el que te pone incómodo de saber que realmente existen ese tipo de situaciones en la vida real y cómo a veces la realidad supera por mucho la ficción. Eh, como bien dijo Bey, para ser un líder hay que tener poder, pero hay que saber usar el poder porque el poder puede ser muy bueno o muy malo y aunque suene como medio controversial, porque si tú dices, si yo tuviera el poder de cambiar al mundo, yo haría esto, o si yo tuviera un poder, yo quisiera hacer esto, mucha gente desperdicia el poder o la autoridad que se les brinda para hacer cosas pues no tan correctas, ¿no? O sea, más allá de la moral y la ética, son cosas que realmente no son correctas. Y pues sí, o sea, el poder puede acabar con una nación. Tenemos 1000 ejemplos, Hitler, y de igual manera puede ayudar a construir una nación, por decir Mandela, el discurso que hizo, que se me fue el nombre ahorita, me acuerdo, que dijo: "Yo tengo un sueño", y soñó con hacer de una nación un lugar mejor. Entonces, yo creo que el poder y el liderazgo van de la mano, pero hay que saber cómo manejarlos, porque de lo contrario termina en situaciones, pues, muy lamentables. O sea, como película es una brutalidad de película, es muy buena, pero sí es muy fuerte. Entonces, si no son como si son sensibles, más bien, pues, llévense su cajita de Kleenex, porque sí toca fibras muy sensibles y es una película muy fuerte de ver, o sea, si de escuchar es fuerte, de ver todavía más. Pues sí, es justo lo que dices y hablando de poder y liderazgo, pues justo el personaje del comandante, interpretado por Idris Elba y lo hace muy bien, es justo lo que pasa cuando el poder corrompe. Yo creo que el poder es la forma más fácil de corromper a las personas junto con, junto con darles mucho dinero y te muestran, como alguna vez mencionaste en clase, Dani, te muestran su verdadero rostro a través de ello, ya sea para bien o para mal. El problema que yo encuentro es cómo utilizas tu influencia en las demás, que al final es liderazgo, porque es una de las partes de que tenemos que ver, que es influir en otras personas. Te habla mucho de cómo utilizas esa influencia para tu beneficio propio, y la película creo que refleja muy bien lo que no es un líder.
o sea, Dada Goldblood en verdad, o sea, pudo haber usado su poder para bien. Y te digo, te venden un discurso de voy a hacer lo que, o sea, voy a luchar por sus derechos, por todo, y dices, ok, tal vez es válido, pero por ejemplo, y aquí ve, y es una de las partes que no te hemos contado, y spoiler alert para la que no los han visto, hay otro niño que es como el favorito del comandante, y no te lo muestran y no te lo dicen como tal, pero hay como varias escenas que llegan a intuir o como que te venden la idea de que posiblemente están abusando de él sexualmente y que lo abusa el comandante. Y entonces ahí ya ves que simplemente usó el poder para su conveniencia y para lo que él quiso totalmente. Entonces creo que eso también demuestra, creo que la película refleja muy bien la realidad, qué es lo que estamos haciendo por la paz, qué es la violencia como tal, pero también nos refleja cómo no debe comportarse un líder. Sí, es que el comandante, el general, me cuesta trabajo las jerarquías, no era un líder, era un mercenario dictador. Entonces, yo honestamente creo que, que un dictador, un mercenario, un fascista no es un líder. O sea, no deberían ser considerados líderes, aunque su influencia sí mueva a la gente, no deberían tener el adjetivo líder. De ahí creo que hay un peligro en dejar de llamarlos líderes, porque entonces dejamos de ver el lado oscuro de lo que puede ser el liderazgo y todas las connotaciones que eso trae. Entonces creo que sí debemos llamarlos líderes porque, digo, la historia tiene un montón de ejemplos de líderes como ellos, pero no debemos de ignorarlos, ¿no? Y por eso también nos sirven estas películas para no ignorar toda la parte fea de lo que es ser un líder, lo que trae el poder. Yo creo que más bien hay que confrontarlo y aprender cómo crear diferentes tipos de liderazgo que no caigan en esto. Sí, justo hay un caso en la vida real, que es el caso de Harvey Weinstein, que fue a qué punto tienes que llegar como Harvey Weinstein para que te corran de tu propia compañía, de tu propia empresa, porque pues por acoso, por abuso sexual, ¿hasta qué punto el poder corrompe a estas personas? O sea, el creer que por ser el alto mando puede sobrepasar cierta línea con alguien que pues está abajo de ti en jerarquía, por ejemplo, como es en la película, como es en la vida real, y sacar provecho pues del rango, porque crees que pues sí tienes las de ganar, tienes la sartén por la manga, como dirían. Entonces, ¿hasta dónde se tiene que llegar? No sé si han escuchado de este caso, si... Claro, o sea, fue de los casos más sonados en todo el medio y fue muy curioso porque el tipo era un líder y como dice Ulises, yo creo que no llamarles líderes. La diferencia es que no hay que llamarlos líderes, o sea, sabemos que no hicieron actos buenos, entonces una cosa es ser líder y de ahí parte el negro, el blanco y todas las escalas de grises. Y él o sea, él fue una persona súper influyente en Hollywood, o sea, no solo tenía su empresa, produjo miles de películas taquilleras exitosas, este, películas que hacían escándalo, o sea, por los temas que manejaban, que parecían personajes LGBT. O sea, parecía que el tipo sabía lo que hacía y que incluía que quería tener toda la gama, por así decirlo, de las personas y demostrarlo, porque con su trabajo, o sea, si hablamos de su puro trabajo produciendo, lo logró y logró que se vieran muchos talentos que a lo mejor en otra época de Hollywood no se pudieron haber visto, pero es como dice Veida, o sea, es lo que comentábamos, el poder corrompe si no se utiliza de una buena manera. Y otra cosa es lo que discutimos en clase. Si no tienes a nadie que te diga que estás haciendo las cosas mal a veces, crees que todo lo que haces lo puedes justificar porque tú eres el jefe. Y entonces tú puedes hacer lo que tú quieras porque nadie se va a enterar. Y ahí es donde caemos en el error totalmente de lo que pasa. O sea, nadie se hubiera imaginado este tipo de escándalos hasta que salieron las mujeres con lo de Me Too,
a protestar por esto y gracias a Dios se hizo justicia. Sí, de hecho ese grupo de Me Too que, o sea, llegó a universidades, a empresas, pues se volvió súper poderoso. O sea, de verdad, yo creo que fue como la mejor expresión de, pues de una, no una rebelión mala, sino como de un dar a conocer todo lo que está sucediendo y de hacer una voz para las que creían que no la tenían. Al final, como pues ya hemos visto, hay líderes de distintos tipos y para poder realizar este tipo de películas que mostramos, yo creo que se tiene que tener una cierta sensibilidad y para poder entender el problema y también, ya para ir cerrando, a todo esto del poder, cómo se maneja, quién lo maneja, se distribuye. Todo esto es importante para entender porque es parte de lo que es ser un líder. Y si algo nos ayudan las películas es para entender qué podemos hacer, qué se hizo mal, qué podemos mejorar. Y sí, lo de Harvey Weinstein fue un caso pues, complicado de, en el que se muestra cómo la jerarquía influye sobre los demás, pero también surgió un movimiento importante. Entonces, digo, hay que ver también un poco el lado positivo de lo que salió. Eh, y pues nada, no sé si alguien quiere agregar algo. Pues creo que Ulises ya nos dio el resumen de todo lo que hemos dicho. Esperamos que les haya gustado esta segunda edición de nuestro podcast y estaremos con mucha más información para ustedes y muy renovada. Muchas gracias. Denle Gracias. like. Gracias. Patrocínanos Netflix.